A ver, vamos a continuar con nuestra serie que hemos estado hablando acerca de conociendo a las sectas. Ese es el tema número 3. Y vamos a hablar acerca, hermano, en esta mañana, 25, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Sí, hermanos? Las criaturas, el humano, hermano, honra más a las criaturas que a Dios. Bueno, hay muchas sectas que hacen eso, básicamente. Es que vamos en esta mañana a hablar acerca del hinduismo, hermano. Creo que tiene sus notas. Vamos a hablar acerca del hinduismo. Vamos a orar. Padre, bendice nuestros corazones. Gracias por todo lo que nos da, Señor. Por la bendición de tu palabra. Bendice a los hermanos que en esta mañana, Señor, has traído aquí. Señor, para escuchar tu palabra, para adorar tu nombre. Y te pido, Señor, seas, Padre, a ellos de bendición, Señor, y que tu gracia y tu amor sea con ellos, mi Dios. Gracias por todo, Señor, lo que tú nos das. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Tomen su asiento, iglesia, hermanos. Gloria al Señor. Es que vamos a hablar acerca de esta secta, ¿verdad?, llamada hinduismo. Les comentaba la semana pasada que traté, mejor dicho, de escoger, ¿verdad?, sectas de personas que viven, que es común que nosotros conozcamos. Y yo creo que todos conocemos, ¿verdad?, a la gente de la India, los hindúes, como nosotros les conocemos, o yo no sé si ellos realmente se autonombrarán así, ¿verdad?, como, no sé, ¿verdad?, tenemos un nombre a nuestras nacionalidades, ¿no?, los mexicanos, los salvadoreños, guatemaltecos. Yo no sé si a ellos realmente les gustará que les llames a hindúes, pero creo que es el término más conocido, ¿verdad? No vaya a ser que no sea así. Es como, por ejemplo, la gente de Oaxaca. Ay, no, espero no haya nadie de Oaxaca, y no es una ofensa, pero la gente de Oaxaca, ¿verdad? Tú no les puedes llamar los Oaxacas. Tú le dices, él es un Oaxaca, no le puedes decir, ellos se llaman oaxacos. ¿Sí? Así es que no vaya a ser que con los hindúes sea lo mismo, amén, hermanos, para que no vaya a ofender a los hindúes. ¿Cuántos dicen amén? Así es que vamos a hablar acerca de eso, ¿no? ¿Cuál es la importancia de estudiar las sectas? Echar un vistazo de dónde provienen, qué es lo que creen, quiénes son, hermano, y cuál es el propósito de estas sectas. Muchas sectas mundiales son enormes, hermano, y el hinduismo está en una de ellas. Les decía la semana pasada, entre las 3 sectas mundiales está el cristianismo, el hinduismo y el islam. La semana pasada hablábamos acerca del islam, hermano, y hablábamos cómo son sectas verdad, enormes, mundiales. Así es que vamos a entender cómo conocer a una secta, hermano, que contiene no solamente sus errores doctrinales, sino también sus actitudes que van en contra del cristianismo ortodoxo. Eso es parte del conocerlas, hermano. La forma cultural de cómo llevan sus sectas y sus pensamientos. Entonces vemos, hermano, y preguntamos, ¿de dónde se origina el hinduismo, hermano? ¿Qué enseña realmente, hermano, el hinduismo y qué ellos creen acerca de Dios? Quiero que sepa que esta secta, hermano, es una de las más complejas, con infinidad de variantes. Eso es a veces de los problemas de las sectas, hermano, de estas maneras, que son difíciles de decir, son así por esto, o tienen sus bases en eso. Porque esta secta del hinduismo, hermano, tiene ramificaciones realmente complejas de entender y comprender. Así es que vamos a ver su trasfondo histórico y su comparación con las escrituras y las doctrinas bíblicas. Punto número 1, hermano. Trasfondo histórico y su proveniencia. Su trasfondo histórico y su proveniencia, hermano. El hinduismo es una fusión. Es una fusión, una síntesis de varias culturas y tradiciones indias, hermano. Con raíces, ¿verdad? Y de diversidad de pensamientos, pero no tienen un fundador, según ellos. Ellos no tienen un fundador, hermano, preestablecido que los formó y los hizo y los llevó a ser como lo que hoy son, hermano. Es un sincretismo que a través, hermano, antes del 500, antes de Cristo, se empezó a formar
y se empezó a hacer esta idiosincrasia del hinduismo. Continúo, parte de la filosofía hinduista es no tener religión. Fíjese, hermano, creo que eso, por eso da a entender, ¿verdad?, la razón de la cual son como son, y viven como viven, y andan como andan, porque, bueno, básicamente no hay una religión establecida, como ellos dicen. Así es que la diferencia con otras religiones del mundo, hermano, la religión hindú no tiene profeta, no rinde culto a imágenes o dioses, aunque eso es mentira, porque el hinduismo, hermano, es una religión de mezcla de muchas deidades. Tal, le voy a explicar más acerca de eso, pero son muchas deidades acerca de esta creencia. Así es que no tienen supuestamente ellos un concepto filosófico, pero el hecho de decir no tenemos religión ya es en sí un concepto filosófico, hermano. Así es que sus ritos, sus actuaciones, todo eso, sus actos, verá, supuestamente ellos no conforman parte de una religión, sino son características tradicionales que han venido heredando a través de los siglos. Continúa adelante, provienen de una historia panteísta y sincretista. Omití que subrayaran las palabras panteísta y sincretista para que se las explique o ella las tenga, pero ellos provienen de una historia panteísta y sincretista. En realidad, hermano, su historia parece, ¿verdad? Su historia de ideas se empezó a popularizar, hermano, aproximadamente entre el 3000, 4000 antes de Cristo. O sea, es lo que ellos dicen, ¿verdad? Es lo que ellos dicen. Es como ciertas religiones supuestamente ponen una fecha donde comenzaron. Entonces ellos dicen, porque supuestamente son la religión más antigua del mundo. De hecho, ellos dicen, el hinduismo dice que son más antiguos que el cristianismo. En otras palabras, hermano, vienen mucho antes, ¿verdad?, del hebraísmo, de los judíos, de los hebreos. Entonces esa es la creencia de ellos, ¿verdad? Pero en realidad, hermano, esa deslimitación, o sea, esa falta de fronteras en su religión ha hecho que se convierta en una religión panteísta. El panteísmo, se lo voy a explicar, palabras sencillas, es el hecho de creer que todo es Dios, hermano. Todo es Dios. O sea, hay Dios para todo y todo es Dios. Los animales pueden ser adorables, o sea, se les puede adorar. Cualquier cosa, en el hinduismo pueden adorar árboles, pueden adorar estrellas, pueden adorar la tierra, pueden adorar al agua, pueden adorar cualquier animal. Si usted mira un poco acerca, hermano, de las religiones hinduistas, ellos tienen una relación como los egipcios, que los dioses los mezclaban con animales. Por ejemplo, los dioses tenían los egipcios tenían dioses que era parte humano y parte animal. Parte de un cuerpo humano con la cabeza de un animal, de un halcón, de un elefante, X cosa. Entonces, esa es la misma forma que tienen esta creencia hinduista. Y uno los mira ahí, ¿verdad? En personas comunes, normales, pero en realidad tienen una idea panteísta, sincretista, o sea, toman lo bueno de todo. Ese es el sincretismo, toman lo bueno de todo. Entonces, y en realidad ese es un terrible error, porque, por ejemplo, hay mucha gente que dice, a mí me gusta escuchar de vez en cuando a los testigos de Jehová, porque también tienen cosas buenas. Me gusta escuchar a ciertas religiones porque también nos enseñan cosas buenas. ¿Sabe cómo se llama eso? Sincretismo. Sincretismo, el recopilar lo supuestamente mejor de cada religión, de cada ideología, tomarla y formar una mezcla de todo. Pero pregunto, iglesia, ¿usted se imagina qué clase de ideología se puede formar con eso? Imagínese, hermano, hasta dónde se puede llegar con esa clase de idea y de pensamiento. No, yo escucho al sacerdote porque, mira, también él dice cosas buenas. Yo también escucho a Mahatma Gandhi, porque vieras qué cosas bonitas dice Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi era un hinduista.
También yo he oído dichos de Buda. Vieras, Buda también dijo buenas palabras. Entonces ese sincretismo es lo que mucha gente practica, pero la religión o la secta hinduista lo hace de una manera más seria. Adelante, continúo. Una secta sin fundador. Ellos supuestamente no tienen un fundador. Vuelvo a decir, es un conjunto de creencias, metafísica, religión, cultos, costumbres, rituales que conforman tradiciones, hermano. ¿Verdad? No existe un orden sacerdotal que establezca un dogma único, ni una organización céntrica. Hace poco, yo no sé si les decía, hermano, pero hace poco miraba el video de una persona que viaja por todo el mundo. Y bueno, él no es cristiano, ¿verdad? Lógicamente, pero él llegó a visitar la India. Estaba haciendo un video, un documental, un reportaje de la India. Y les platicaba, hermano, que este hombre cuando llegó a la India, él es mexicano, pero llegó y se sorprendió, llegó y dijo, wow, aquí tienen un templo para cada cosa. Y él se sorprendió y decía, esto es maravilloso, porque si tú no estás de acuerdo con este Dios, pues te vas a la otra esquina y hay otro Dios que te guste. Y él estaba sorprendido. Y él mismo decía en su documental, visitó un templo del Dios de las ratas. Y yo no sé si se los platiqué, pero es un templo, hermano, enorme, donde viven ratas, miles, millones de ratas. Y entonces parte del culto de eso sí que está, yo no sé cómo realmente les cabe en la cabeza a esta gente, pero así son. Así es que cuando usted ve a un hinduista, no lo mire feo, amén, hermanos. No lo mire feo, nada más entienda que eso es lo que ellos creen, van directo a la condenación, pero es lo que creen. Y este hombre decía que llegó al templo de las ratas. Llegó y se sorprendió de ver tanta rata, pero la gente llegaba, hermano, o sea, a adorar a ese templo y no había sacerdote, no había ninguna persona ahí, nada. Solamente había personas que limpiaban un poco ahí, pero eran los únicos encargados. La gente dejaba su limosna para esas personas que pudieran estar ahí alimentando también a las ratas. Pero parte del culto de ese templo era que entraban a ese lugar y había como donde hacen ustedes el arroz, ¿verdad? Donde se cocina el arroz, no ollas hondas, sino medias bajas, llenas de agua. Y las ratas bebían el agua de ahí. Y parte del culto era que tú bebieras de la misma agua de las ratas. Así es que él con su cámara grababa cómo la gente, los hindúes, llegaban y bebían del agua como cuando usted se echa una coca así después de 2 tacos. Hermano, es asqueroso, ¿verdad? Pero eso es parte de esa creencia. Una de las partes. Entonces, si no te gusta el dios león o el dios chimpancé, puedes venir a adorar al dios rata y participar en su culto. Por eso le digo, el panteísmo es eso. Y ellos consideran, al menos en este templo, consideran que las ratas son dioses. Una rata, bueno, hay templos para los monos, que cuando un mono muere, hermano, hacen un sepelio como cuando un ser humano se muere. Exactamente igual. Continúa adelante. Se cree en la religión o creencia más antigua del mundo, hermano. Ellos dicen, ese es parte de su orgullo como creyentes de esa religión. Sanatana Dharma, esa es la palabra que usan para decir la religión eterna. Sanatana Dharma. Y ellos dicen, hermano, que son la religión más antigua de la humanidad. Fíjense, hoy en día cuentan con 1.150 millones, hermanos, de adeptos. ¿Sabe cuánto es 1.150 millones? Es el 16% de la humanidad. Pertenecen al hinduismo. Es grande, ¿no, hermano? Es grande, es una secta, es un movimiento enorme. Casi toda la India, porque la India no crea que es cualquier país, no, la India es un país enorme, hermano, enorme. Pero hasta este país, ¿verdad?, donde hay tanta libertad de religiones, de creencias, de sectas, hasta acá ha llegado, por eso los conocemos.
¿verdad? Por eso están acá. Así es que vemos, hermano, que esa es parte del trasfondo de estas creencias, hermano, ¿verdad? Ellos tienen ciertos gurús, ¿verdad? Son especies de filósofos, ¿verdad? Hinduistas, que de hecho se sabe que mucha gente americana, mucha gente de otras naciones, dejan su tierra, dejan todo y se van a la India, hermano, a seguir a los gurús. O sea, se sientan con ellos, están todo el día con ellos, todo el tiempo con ellos, escuchando las enseñanzas y las palabrerías que salen de los gurús. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero yo mismo los he mirado en las aplicaciones como el TikTok, los he mirado en YouTube, los he mirado en Facebook, personas que suben palabras de gurús, ¿verdad? Personas que hablan mucha filosofía acerca de la vida, totalmente ajeno a la palabra de Dios, totalmente ajeno a la palabra de Dios. Te dan consejos acerca de cómo la vida la tienes que vivir sin ningún planeamiento o sin ningún pensamiento hacia el futuro, supuestamente ellos. Para ellos, hermano, la mayoría de la creencia hinduista es en el pensar en el ahorita. No pienses en el mañana. La Biblia, Jesús dijo que no nos afanemos por el día de mañana, ¿verdad, hermanos? Entonces algunos dicen, ya ves, Jesús también enseñaba lo mismo. ¿Ya ves una cosa? Jesús se refería básicamente al no afanarnos porque el mañana no lo tenemos seguros. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Pero Jesús sí nos advirtió que nos preocupáramos por la vida eterna. El hindú nunca te dice eso. Los hinduistas nunca te enseñan acerca de la vida eterna. No te enseñan de una vida de gloria en la eternidad, tampoco te enseñan de una vida de condenación en la eternidad. Para ellos no hay tales creencias. Punto número 2. Sus creencias religiosas, hermano, a la luz de las Escrituras. Sus creencias religiosas a la luz de las Escrituras. ¿Qué es panteísmo? ¿Y cómo se origina? Es una pregunta. Esta es su filosofía esencial. No sé si lo tienen en sus notas, creo que sí, pero dice, en el hinduismo no se hace una clara distinción entre la deidad y su creación. Brahma es la deidad principal y a quien consideran el creador. ¿Se recuerda la semana pasada cómo le llaman los musulmanes a Dios? Alá. Bueno, los hindúes al Dios que ellos dicen que es el Dios verdadero le llaman Brahma o Brahma, como usted lo quiera pronunciar, porque no tiene acento. Brahma o Brahma es la deidad principal. Es impersonal, sin atributos. Pregunto, ¿Dios tiene atributos? Pero este Dios no tiene atributos. No tiene cualidades, rasgos o forma. De acuerdo con la enseñanza del Maharishi, que es el fundador de la meditación trascendental, la inteligencia creadora habita en todo lo creado. Pongan atención en eso. De tal manera que constituye la única realidad que existe. El tronco, las hojas y las flores y el fruto del árbol cambian constantemente, pero la savia, que es como el creador, permanece siempre del mismo modo y es inseparable de su creación. En otras palabras, ellos consideran a Brahma como la savia. La savia es la vida que va dentro del árbol y que da vida a las ramas, a las hojas y a los frutos que produzca ese árbol. Ellos creen que este Dios es eso. Pero fíjense, hermano, que ellos dentro de su filosofía creen que este Dios destruye y vuelve a reconstruir universos y vuelve a reconstruir todo. Y lógicamente nosotros ahorita vivimos dentro de la creación de ese Dios Brahma en este tiempo. Pero supuestamente ellos dicen que un día este Dios volverá a borrar todo el universo, todo lo creado y volverá a reconstruir una vez más todo. Pero Él se la lleva, en otras palabras, en esa constancia de destrucción y creación, destrucción y creación, destrucción y creación. Entonces vemos, hermano, que eso es parte esencial de la creencia de ellos, ¿verdad?, acerca del panteísmo. Les decía, ellos creen que todo es Dios, ¿verdad? Hace poco oí a una persona que dice que es cristiano, decía este hombre, abraza un árbol y tú sientes a Dios en él. ¿Cree usted que sea cierto, hermanos? Iglesia.
Hermano, no se burlen del que sí cree, amén. ¿Usted puede creer que en un árbol está Dios? ¿Qué leímos al principio? ¿Qué leímos al principio? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Hermano, el Creador es soberano sobre toda su creación, pero el Creador no es su creación. Ahora, en la imagen del hombre, por eso está prohibido que hagamos daño a otro humano. ¿Por qué? Porque el humano está creado a imagen de Dios. ¿Sí? Pero no un árbol, no los animales. Por eso debemos de distinguirnos incluso de los animales. ¿Cuántos aquí tienen animales? ¿Los quieren? Hermano. Pero no son humanos. No los humanice. Porque hay gente que sí los humaniza, ¿o no? Traen al bebé caminando y al perrito en la canasta. Eso es humanizar. No humanicemos a los animales. Son nuestras mascotas, los queremos, sí despiertan mucho afecto natural de nosotros hacia ellos, pero son animales. Simple y sencillamente eso, porque son creación de Dios. El humano es distinto. El humano es distinto. Nosotros como humanos tenemos la imagen de Dios, por eso está prohibido. De hecho, la Biblia dice que amemos a nuestro prójimo así como nosotros mismos. Amén, hermanos. Así es que tenemos que entender eso, que la humanidad es la única diferencia de toda la creación. Dios nos hizo, nos formó y puso vida en nosotros. Pero en todo lo que nosotros vemos fue creado para nuestro beneficio. ¿Sí? Los animales fueron hechos para comer, para alimentarnos. Lógicamente hay animales que sí, usted dirá, pues yo nunca me comería a mi perro, pero le aseguro que si usted va a países asiáticos, hermano, hay asiáticos que sí se comen a su perro. ¿Sí me explico? Entonces, los animales fueron creados para la alimentación del ser humano. Y las cosas que vemos son hechas para que nosotros contemplemos la majestad de la gloria de Dios. Cuando usted ve los cielos, dice la Biblia que los cielos cuentan ¿qué? La gloria de Dios. Así es que eso es muy distinto. En el hinduismo no es así. En el hinduismo, hermano, todo es Dios. Todo es Dios. Entonces, cuando el hombre sale, cuando el hindú sale y va a una montaña, ve esa montaña y ve a Brahma. Siente el viento y ellos dicen, siento en el viento a Brahma. Para ellos todo eso es Dios. De hecho, hermano, en el hinduismo todo es sagrado. Ellos no pueden matar a los animales. Por ejemplo, una vaca, aquí, ¿verdad? Que, bueno, aquí en muchos lugares, ¿verdad? En Centroamérica, en todo México, ¿verdad? Que una vaca se mata para alimentar a la familia. Bueno, en la India lo adoran. A la India se le adora, hermano. De hecho, si una vaca está parada en la carretera, el tráfico se tiene que parar. Si una vaca está en las vías del tren, el tren tiene que detenerse, hermano. Aunque vaya cargado con 10,000 hindúes, tiene que detenerse hasta que a la diosa vaca se le ocurra hacerse un lado, hermano. ¿Sí me explico? Está prohibido. O sea, no se puede. No tanto por eso, sino por el hecho de que la considera Dios. Y entonces, como esta secta también es profundamente supersticiosa, como mucha gente es muy supersticiosa, ellos creen que si tú matas un animal de estos, hermano, te va a venir las calamidades de los dioses sobre tu vida. De por sí están como están y todavía con esas creencias se hunden aún más. Continúa adelante, hermano. El panteísmo es contrario a la Biblia en todo sentido. ¿Sí? El panteísmo es contrario a la Biblia en todos sentidos. El creer que todo lo visible e invisible es divino conduce a una creencia infinita, hermanos. O sea, no tiene límites. Puedes adorar lo que sea siempre y cuando lo consideres divino. Dice Romanos, ya lo leímos aquí en 1:25, hermano, ellos cambiaron la verdad de Dios. O sea, la verdad del único Dios verdadero lo cambiaron por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Pregunto, ¿usted cree que Pablo no estaba escribiendo de los hindúes? Claro que sí. En cierta manera sí, porque en ese tiempo ya los hindúes ya existían. Ya había esas clases de creencias, por así decirlo. Pablo también, hermano, como buen escritor, como buen apologista, hermano, él
arrasa con toda creencia falsa. Él sin misericordia, sin ninguna consideración, pone dentro de la bandeja toda secta, hermano, toda falsa creencia, toda ideología absurda y tonta la pone dentro del mismo cesto, ¿verdad? Del mismo canasto. Todo esto no es nada, es vanidad, es mentira, es engaño. Están cometiendo una aberración contra Dios porque ustedes adoran a las criaturas antes que al Creador. Pablo está arrasando con toda esa clase de creencias. Segundo, continúa adelante, una secta llena de diversidad de todo aspecto, hermano. El hinduismo incluye una diversidad de ideas sobre la espiritualidad y las tradiciones, hermano. Los hinduistas pueden ser politeístas, panteístas, monoteístas, agnósticos, ateos, humanistas. Esa es la creencia de ellos. Aunque usted no lo crea, entre estos términos que le acabo de dar, politeísta, que significa una infinidad de dioses, panteísta, creyendo que todo es Dios, monoteísta, que tú crees que solamente existe un Dios, agnóstico, el hecho de decir, puede ser que Dios está ahí, es más, Dios no es Dios, sino que es una fuerza poderosa que está por ahí, ese es el agnosticismo. Los ateos de decir, yo no creo en Dios, yo no creo en la existencia de Dios. Y los humanistas son aquellos que elevan a la humanidad por encima, hermano, de lo divino, o ponen divinidad en la humanidad, eso es el humanismo. Todo ello, hermano, muchos de ellos están uno en contra de otro, pero en el hinduismo todo tiene cabida. Todo tiene cabida, todo puede crecer. Hermano, cuando una persona no está convertida, esta clase de religiones le cae como anillo al dedo. Porque básicamente puedes creer lo que quieras cuando dicen amén. Mucha gente es así. Mucha gente no quiere y no tiene un compromiso con Cristo, porque Cristo es el Hijo de Dios. Porque Cristo, hermano, pone demandas claras, ¿no? ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Solamente a tu Dios adorarás? ¿No es un término estricto? ¿Sí? Amarás a tu prójimo, ama a tus enemigos y ora por ellos. ¿No es un término radical? Entonces, a mí no me gusta Jesús, pero me gusta Abraham porque pues, si no me gusta eso, puedo creer otra cosa y puedo seguir perteneciendo a esa misma religión. Entonces, estas religiones con esa diversidad de creencias, hermano, es perfecta para el hombre, para el ser humano, ¿verdad? Muerto, malo, lleno de maldad. Son algo, wow, oye, ¿por qué no me dijeron antes que existía el hinduismo? Ahora, a cada continente el diablo le ha hecho su propia secta, ¿sí, hermanos? ¿Cuál es la secta que nos hizo a nosotros los latinos? ¿Cuál es la secta que nos formó a los latinoamericanos? ¿Sí? Cada continente tiene su secta creada ¿verdad? Porque también eso es muy conveniente al humano, ¿no, hermanos? Todo lo que sea conveniente al humano, cualquier religión que no te demande una vida de obediencia y de santidad y de alejarte del mundo y del pecado, es bienvenida por el ser humano que no conoce a Dios. Así es que esta secta, hermano, ¿verdad? El panteísmo, perdón, es contrario a todos los sentidos a la Biblia, y esta secta está llena de diversidad de todo aspecto. Dice Juan 3:18 y 19, fíjese lo que dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres, ¿qué hicieron, hermanos? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Así es que, por eso te explica cuando tú le hablas el evangelio a una persona y simple y sencillamente no quiere. No quiere, ¿por qué? Porque el ser humano naturalmente ama más que las tinieblas. Las tinieblas.
Venir y ser cristiano para mucha gente es un martirio. ¿Por qué cree que no se lo toman en serio? Sí, para muchos el cristianismo, o sea, cuando les preguntan, cuando hacen una encuesta, pasan por tu casa y te dicen, ¿y tú qué religión profesas? Muchos dicen cristiano, ¿sí o no, hermano? Ok, pero están hablando de un cristianismo que se acople a sus propias creencias, a sus propios... O sea, porque del cristianismo también puedes tomar lo que te gusta, ¿no? Y puedes desechar lo que no te gusta. Esa clase de mentalidad también se ha permeado dentro de la iglesia del Señor. Y eso, pero en el hinduismo se potencia. O sea, nosotros al menos lo condenamos. Yo lo condeno. El cristianismo a medias para mí es condenable. El cristianismo sin compromiso es condenable. Las personas que no toman el cristianismo en serio y que no son cristianos en serio, hermano, su final será la condenación. Es lo que yo firmemente creo, que su final será la condenación. Después de 500 años dentro de una iglesia, su final será la condenación, porque nunca hubo una conversión genuina, al menos dentro del cristianismo. Y yo como pastor, para mí es condenable, pero para ellos no. Para ellos es parte de la creencia sincretista que cobija. En otras palabras, tú puedes ser hindú sin que practiques absolutamente nada del hinduismo, pero puedes ser hindú. Pregunto, qué suave, ¿verdad, hermanos? ¿Me está siguiendo? Me hubiera dicho antes, pastor. Es lo mismo de las creencias que nosotros venimos populares. Tú puedes ser de cierta creencia sin practicar absolutamente nada, pero puedes pertenecer a eso. Y eso es lo que mucha gente dentro de las iglesias cristianas evangélicas también creen. O sea, yo puedo ser cristiano aunque no practique el cristianismo en lo absoluto, pero yo soy cristiano. Eso es el sincretismo. Eso es el sincretismo. Y ese sincretismo, mi amado hermano, lamentablemente conducirá, porque Jesús aquí lo dice, hermano, verá, el que no cree es condenado. Sí, ya ha sido condenado. Y el 19, ¿por qué? Porque el hombre, hermano, no viene a la luz, ¿verdad? El hombre no viene a la luz, el hombre no viene a un compromiso con Cristo, porque aman más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? ¿Por qué aman más las tinieblas que la luz? Porque sus obras son malas. Se los he explicado muchas veces, hermano. Los ladrones roban a plena luz o roban en lo oscuro. Bueno, ya cuando el ladrón perdió toda vergüenza, roba todo ahora, a ver, hermanos. Pero generalmente, sí o no, el ladrón busca la oscuridad. Hermanos, busca la oscuridad, busca lo oscuro. Llega y primero mira a ver si no hay cámaras, ¿sí o no? Mira a ver si no hay cámaras, si no hay focos, y espera que venga la oscuridad para hacer su maldad. Es lo mismo. El ser humano todo lo hace en la oscuridad porque ama las tinieblas. Sus obras son malas y espera las tinieblas para operar en esas tinieblas. Mas sin en cambio, mi amado hermano, vuelvo a decir, el cristianismo tiene esa diferencia, porque venimos a la luz de su palabra. Y pregunto, ¿verdad que la palabra, hermano, nos golpea cuando estamos mal? ¿Cómo te sientes cuando andas mal y se predica la palabra? Hermano, nos avergüenza, ¿no? Hermano, nos hace sentir mal. Nos hace, ay, de seguro ya le fueron a platicar al pastor. No, digo, ya le platicaron. Por eso no me gusta venir, porque rápido le dicen al pastor no, créeme que no. Nadie me platica nada de ti. Y si me empiezan a platicar de ti, ¿sabes qué? No me importa. No me interesa. Porque cada uno dará cuentas a Dios, ¿no, iglesia? Pero la palabra de Dios nos hace sentir mal. Bueno, cuando eres nacido de nuevo, ¿no? Cuando no conoces a Dios, pues te da sueño, te molestan los piojos, las moscas te molestan, estás en otro mundo. Pero cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, hermano, por cuanto somos hijos de Dios, ella nos, ¿verdad? Nos hiere. Pero como dice la Biblia, hermano,
La palabra de Dios es para nuestro arrepentimiento. Y cuando, como hijos de Dios, la palabra de Dios nos llama al arrepentimiento, a su luz. Mas sin en cambio, imagínense en una secta donde no existe la palabra de Dios. Por eso la gente jamás cambia. Pero jamás cambia a nivel general. Todos, del más chico hasta el más grande. Mas sin en cambio, vuelvo a decir, verá, cuando la palabra de Dios está predicando, no te enojes con Dios. No te sientas mal. ¿Sí? No te sientas mal. Al contrario, Señor, perdóname. Continúa adelante. Para ellos toda escritura sagrada es la verdad absoluta. Dicen ellos, hermanos, que la verdad absoluta está implícitamente en todos los grandes escrituras del mundo. Fíjese, la semana pasada les hablaba del Islam, hermanos, que ellos tienen también diferentes libros sagrados a través de su historia. Pero también estos hindúes, hermanos, tienen, ¿verdad?, escrituras que ellos los llaman sagrados, las Vedas, ¿verdad? Ellos tienen, ¿verdad?, muchos, por así, recompilación de hechos y dichos sagrados. Ellos también en sus escritos, en sus libros de filosofía, hermano, también toman palabras de Cristo, toman consejos del pensamiento de Cristo, pero los toman solamente como palabras filosóficas, como cuando Cristo anduvo entre nosotros. Él también fue un gran filósofo, y Él también nos enseñó ciertos aspectos de la filosofía de la vida. Es una cosa, hermano, las palabras de Cristo no son palabras filosóficas, son palabras de vida. Son palabras de vida. El que las cree tiene vida eterna. El que no las cree, como ya lo leímos ahorita, el que no las cree ya ha sido condenado. Pero ellos en cierta manera toman, vuelvo a decir, muchos aspectos filosóficos de la vida. Por eso es que usted, un hindú, hermano, es raro que lo mire envuelto en guerras, en pleitos, en batallas, porque para ellos, hermano, la parte de la filosofía es estar en paz con todo el mundo. Que yo creo que eso le hace un poco de falta al cristianismo, ¿no, hermanos? Estar tranquilos, en paz. Pero ellos, hermano, por eso es que muchos de ellos, ¿verdad?, incluso combinan sus reuniones con estupefacientes o con drogas. Cuando los gurús, si alguna vez usted ha mirado esas secciones, hermano, está el gurú sentado con su barba así grande y sentado en su túnica y filosofiando. Hay unas personas que están fumando marihuana y están alucinando y escuchándolo, hermano, y están como en un éxtasis de paz y de tranquilidad. Porque para ellos es eso. Entre menos tú te esfuerces, entre menos tú gastes tu energía en cosas vanas, aunque para ellos todo es vano. Para ellos no existe ningún propósito de nada, hermanos. Por eso muchos hispanos han también tomado esa religión, porque pues no tienen visión de nada, hacia nada. ¿De qué se trata esta religión? Pues nada más de sentarte en un banco y escuchar a un gurú y no hacer nada en la vida. Pues qué suave también, ¿no? Pero eso es parte de esas filosofías, hermanos, que no llevan a nada. Fíjate cómo la Escritura nos enseña que debemos de esforzarnos y que sobre todas las cosas, hermano, ¿qué es lo que nos hace avanzar a nosotros? ¿Quiere que le diga qué es lo que te hace avanzar? ¿Qué es lo que te sacó de tanta ignorancia y tanta ignorancia y tantas mitologías y tantas falsas creencias? ¿Cuántos aquí ya le perdieron miedo a la Llorona, hermano? ¿Ya le perdieron miedo a la Llorona? Bueno, ahora siguen teniendo miedo a la Llorona. Al jinete sin cabeza, todas esas cosas, hermano, a las apariciones, a los fantasmas. Todo eso, escúcheme, todo eso es rezagos de la ignorancia espiritual, hermano. Por eso les doy tan duro cuando hablo de la superstición. Por eso les hablo claro acerca de las supersticiones. Porque cuando una persona es supersticiosa, que todavía cree en creencias y mitos, hermano, es porque su mente y su corazón todavía está y permanece en tinieblas. Todavía, hermano, navegan entre la claudicación de sus ideas vagas y sin un fundamento bíblico, escritural. Continúa adelante. No se guían por conceptos morales, hermano. No se guían por conceptos morales y espirituales, sino por supersticiones. El hinduismo es sumamente supersticioso, hermanos.
Las creencias, ellos, ¿alguna vez usted ha oído? Yo no sé si usted lo ha pronunciado, yo no lo he escuchado, pero frente a mí no lo he escuchado, pero ¿alguna vez usted ha oído acerca del karma? ¿Han oído el karma? Tenga mucho cuidado con esa creencia. ¿Por qué te pasó? Ah, por el karma. Es que se portó mal y mira, le vino esto. Pero eso es parte de la superstición de esa persona. Y el hinduismo, hermano, el hinduismo potencia eso, el karma. Pórtate bien, por eso es que son muy tranquilos. Por eso es que son muy tranquilos. Y cuando van caminando tratan de no pisar hormigas, no vaya a ser que les caiga una maldición de la hormiga. Son muy cuidadosos de no hacerle daño a los animales, a nadie. ¿Por qué? Porque ellos creen en el karma. No, tratan siempre de cuidarse de no hacer mal, porque les va a venir el karma. Esa es la vaga superstición que creen. También creen en el samsara, es que es la reencarnación o ciclos de nacimiento y muerte. Hace un rato le decía que los animales son dioses, pero también ellos creen que los animales son parte de la maldición de las personas que hicieron mal en sus vidas pasadas. En otras palabras, un animal puede ser el pariente de ellos que murió y reencarnó en ese animal. Eso se llama el samsara. Esa es parte de la creencia hinduista. También creen en varios tipos de yoga. ¿Usted ha oído cristianos que practican yoga? Oh, mamá, ¿sí? ¿Cristianos que practican yoga? Las yogas son prácticas y creencias para lograr algo que se llama el moksha, que es una liberación de las chakras, de las malas vibras que hay en tu vida. Les aseguro que si se bañan les va mejor. Y les aseguro que si en vez de practicar yoga se ponen a orar, les irá mejor. ¿Cuándo dicen amén, hermanos? Pero los hindúes no hacen yoga nada más de okis. Los hindúes, la yoga es la oración del hinduismo, para que me entiendan. La yoga es la oración del hinduismo. Y mucha gente, hermano, practica yoga porque piensa que son relajación. No. Si usted investiga el yoga, si usted lo investiga un poco más atrás, usted verá que dentro de esas prácticas hay ciertas creencias que tienes que poner en perspectiva. No nada más de hacer, ¿cómo se dice? Posiciones, estiramientos y respiración. No, nada más es eso. Participa tu mente, participa, hermano, tu pensamiento. Todo eso es una práctica. Y el hindú lo practica como su oración. Y muchas personas, incluso yo he visto cristianos que ponen, hoy es día de yoga. Nunca los miro que pongan, hoy es día de oración, siempre es día de yoga. ¿Sí? ¿Qué dice Hebreos 9:27? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, hermano. La Biblia no habla acerca de reencarnaciones. Usted no va a reencarnar en nada. Usted cuando muera y parta de esta tierra, una de dos, o espera el juicio que le vendrá, o simple y sencillamente hereda la vida eterna. Es así. Y si lo quiere comprobar, espérese ya cuando parta de esta tierra. Amén. Si puede estar seguro antes de irse de este mundo, hermano, hágalo. Pero cuando un cristiano muere, ese cristiano pasa a la presencia de Dios. Cuando un incrédulo muere, ese incrédulo por sus crímenes, o sea, por su pecado delante de Dios, pasa, hermano, a la condenación, a esperar un juicio secundario para la eternidad. Eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Una persona que muere, hermano, muere solamente una vez. Dice ahí, muere solamente una vez. No hay que mueres 2 veces, no hay que mueres 3 veces, no hay que reencarnas, no hay que me voy a portar bien, porque si me porto bien en esta vida fui un mendigo, fui un obrero pobre, pero si me porto bien como buen hinduista, voy a resucitar en un príncipe, en un magnate, en un millonario. Esa es la creencia del hinduismo.
Debe ser una cosa, que aunque una persona resucite como un príncipe, por así decirlo, y que resucite como un magnate, aún así, en esta vida siempre habrá sufrimiento y siempre habrá muerte. Por eso la Biblia nos enseña, hermano, que la promesa es de vida eterna para el que cree. Continúa adelante. Además tiene 4 propósitos divinos para el hombre. Cuatro propósitos divinos para el hombre. Porque ellos creen que entre mejor te portes, vas a ir mejorando, 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 mejorando. El Dharma, que es una práctica religiosa en el sentido de que lo hagas muy apegado. Éticas y obligaciones. El Artha, que es la prosperidad y trabajo. ¿Usted mira que los hindúes son sumamente prósperos? Yo a veces no entiendo por qué un hindú que recién llega se compra un troque y a los 5 o 6 años ya está viviendo en un tremendo barrio. Pero hay otros que son troqueros por 100 años y siguen viviendo en la Cottonwood. Eso no lo entiendo. No lo comprendo. ¿Usted lo entiende? Le voy a dar un secreto, hermanos. Se lo voy a volver a repetir para que nunca se lo olvide. La prosperidad está en el corazón. Dios te trata conforme a tu corazón. Tú eres un corazón delante de Dios. ¿Tu corazón te llevará a las más profundas miserias o te llevará a la bendición y prosperidad que Dios hará contigo? ¿Sí me explico? No hay pierde en eso. Por más de 30 años lo he comprobado y estoy 100% seguro que así es. Conforme es tu corazón, así será tu vida delante de Dios. Dios prospera, hermano, a los que lo aman. A los que lo aman. Pero ellos tienen una prosperidad, hermano, practican el Artha, prosperan y trabajan, pero trabajan, hermano, como usted no se imagina, como esclavos. El kama, la satisfacción de los deseos y las pasiones, se limitan. Son muy cuidadosos supuestamente en esas áreas de ellos. También en el moksha, que es la salvación espiritual. Y fíjense que la salvación espiritual que ellos dicen, los hindúes, se llega por medio del yoga, hermanos. ¿Sí? Por medio del yoga. Para alcanzar el paraíso es a través del yoga. Pregunto, ¿para el cristiano hace bien orar, sí o no? Oramos. Porque la oración delante de Dios, hermano, nos ayuda básicamente a parecernos más a Él. Buscamos su presencia en nuestra vida a través de la oración. Pero para el hindú lo hace porque a través del yoga, ¿verdad?, trata de alcanzar la salvación espiritual. Así es que le vuelvo a decir, el yoga no es cualquier práctica o cualquier entrenamiento, hermano. No es cualquier forma de ejercicio. No. El yoga es algo más profundo. Es algo que conlleva otras cosas. Cada una de estas filosofías, hermano, deidifica a la persona. ¿Sí? O sea, te va haciendo más divino. Continúa adelante. Sus deidades son infinitas, hermano. Sus deidades, las deidades del hinduismo son infinitas. Se calcula que hay 330,000 dioses en el paraíso hindú, hermano. 330,000 dioses. ¿Usted se puede imaginar eso? Ahora, lógicamente que entre esos dioses hay algunos que son muy prominentes. Son muy separados de los demás porque tienen supuestamente mayor rango en varias cosas. Uno, entre los más importantes está Brahman, el creador de todas las cosas materiales, hermano. El creador de todas las cosas materiales. Este es el principal Dios para ellos. Brahman es como concepto metafísico, es la singularidad, unidad de unidades en todo aquello que existe en el universo. Ese es el Brahman. Tratando de buscar, encontrar a Dios.
tratando de buscar y encontrar a Dios, van y tocan o palpan una deidad diabólica, en el sentido de que Satanás les pone en sus mentes ciertos pensamientos y se dejan llevar a través de eso. Pregunto, ¿no es eso lo que sucede con toda secta? ¿Se fija? Toda secta, al negar al Dios verdadero, al Dios único, porque Dios se ha dado a conocer desde el principio. Desde el principio Dios se ha dado a conocer. Las historias bíblicas del inicio, de cómo Dios creó el mundo, cómo Dios hizo el mundo, cómo Dios hizo todas las cosas, hermano, está escrito desde siglos, mucho. Está aproximadamente escrito 5,000 a 6,000 años antes de Cristo. Póngame atención en esto. Usted lee el Génesis, lee el Éxodo, usted lee el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y usted está leyendo libros que fueron escritos aproximadamente entre 5 a 6,000 años antes de Cristo. Llevamos ahorita 2,000, quiere decir que esos libros tienen aproximadamente 6,000, 7,000 años de antigüedad. Pregunto, ¿no es tiempo suficiente para que el hombre conozca a Dios? ¿Pero qué hace? ¿Qué ha hecho? Lo que el mundo hace. Niegan a Dios. Niegan la divinidad del Salvador, niegan al Señor. Y entonces en esa negación está Satanás por el otro lado, que te dice, ¿no te convence ese Dios? ¿No te convence el Dios de las Escrituras? No te preocupes. ¿Qué te parece si juntos formamos otro Dios? Hacemos otra divinidad. Nos armamos otra secta que sea conveniente a todo el mundo. Yo te dicto, dice Satanás. Tú escribe. Yo te dicto. ¿Te gusta darle rienda suelta a todo? Escríbelo ahí. Me gusta darle rienda suelta a todo. Ah, pues aquí está la religión que te va a convenir. ¿Quieres irte a la vida eterna o quieres formar tu propio paraíso negando al Dios verdadero? Aquí está la religión que te conviene y que puede hacer de tu vida muy feliz. Hermanos, esa es la manera como se han formado las sectas. Cuando el hombre necio niega a Dios, niega la inspiración de Dios, niega la existencia del único Dios y se empieza a formar su Dios a través de poner atención. ¿Qué hizo Eva? ¿Están aquí, hermanos? Pregunto, ¿no Eva escuchó a Satanás? ¿Y qué se formó? La primera secta, el humanismo. Y es ahí, por eso les explicaba. ¿Qué es el humanismo? El humanismo es la elevación del humano a la divinidad. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? ¿Con que te dijo Dios que no comieras? No es cierto. Cuando tú comas serás semejante ¿a quién? A Dios. Ese es el humanismo. Hermanos, nosotros de divinos no tenemos nada. En nosotros no hay nada divino. Lo único glorioso en nosotros es Cristo. Pero vuelvo a decirle, ¿qué hace el humano? El humano niega esa divinidad, niega la gloria de Dios, niega, hermano, la manifestación de Dios en toda la creación. Y entonces, como dice el pasaje que comenzamos leyendo, niegan al Creador y adoran a la creación. Al adorar a la creación, es como vienen a formarse las grandes sectas y religiones del mundo y de la tierra y de la historia, hermanos. Así es que este Dios Brahma es el creador de todas las cosas, según ellos, materiales. 2, existe otro Dios entre ellos, Shiva. Shiva es la deidad de la destrucción, la enfermedad y muerte. Para que cuando usted los escuche pronunciar, es que yo creo en Shiva. Y yo creo en Brahma. Shiva, mi hermano, no Shiva, ¿saben? Es la deidad de la destrucción, la enfermedad y muerte. Este Dios Shiva, hermano, ¿verdad? Él es el que representa el papel del Dios que destruye y renueva el universo. Él lo destruye, lo renueva, lo destruye, lo renueva, lo destruye, lo renueva. Pero supuestamente ellos están hablando de universos, incluso universos paralelos. El hinduismo, aunque usted no lo crea, el hinduismo cree en ovnis. Ellos creen en ovnis. Falta que yo también, no, hermano, usted no cree en ovnis, amén, hermanos. El hinduismo cree en ovnis.
Hay gente muy susceptible, ¿no? Ah, es que vi una luz allá. Era un helicóptero, era un avión. ¿Cuántos aquí saben que hay que hay satélites en el espacio? ¿Usted sabe que hay satélites en el espacio? ¿Cuántos aquí saben que hay una estación especial que gira alrededor de la Tierra? ¿Se sabe eso? La Estación Espacial Internacional, muchas naciones mandan astronautas para hacer estudios. Hay una estación. Y si usted sale en la tarde, en la noche, usted la va a mirar. Es especialmente particular. Esa estación se mira. Es más grande la luz, es una estrella más grande, corre en líneas que no son normales. Los aviones, si usted ve, diga, los aviones siempre corren así. Pero esa estación espacial corre así, corre de allá para acá, porque está dando vueltas. Y hay mucha gente que la ha confundido con ovnis. Ven luces en los montes y dice, un ovni. Hermano, déjeme decir una cosa, eso déjeselo a los hindúes cuando dicen amén. Porque para ellos existen, universos paralelos. Los hindúes creen en existencias en otros planetas. Hermanos, el hombre ha gastado millones y millones y millones, billones de dólares en tratar de investigar vida en otros planetas y hasta la fecha no ha encontrado nada, ¿o sí? Solamente videos borrosos. ¿Qué casualidad que todos los videos de los ovnis son borrosos, ¿verdad, hermanos? Con las cámaras 4K que tenemos, hoy en día tenemos, mire, su teléfono tiene buena cámara, ¿cuánto dicen amén? ¿O no tiene? ¿Sus teléfonos tienen buenas cámaras, sí o no? ¿No se le hace raro que todos los videos que suben a YouTube o suben de videos de ovnis son sumamente borrosos? ¿No se le hace raro? Pero hay gente que lo cree. Y para creer esas cosas necesitas habitar en plenas tinieblas, hermanos. En plenas tinieblas. El último Dios, el tercer Dios, Vishnu. Este es el Dios del amor y la benevolencia. Haz de cuenta algo así como un cupido. Ese es el Dios del amor y la benevolencia, como un cupido. Este Dios, hermano, es básicamente quien crea lo bueno dentro del ser humano. ¿Sí? Bueno, eso es parte de esos tres dioses son los principales y los esenciales dioses del hinduismo. Vuelvo a decirle, 330,000 dioses creen los hindúes que hay en el paraíso. Continúa adelante. Pero ¿qué dice la Biblia de estos dioses y deidades? ¿Qué dice la Biblia? Por eso digo, hermanos, si hay alguien que se dedica a destruir mitos, es Dios y su palabra. Dice Isaías 43, mire lo que dice. Leámoslo con atención. Isaías 43, verso 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y crean. Y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. El 11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiese día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre lo que yo hago o lo que hago yo. ¿Quién lo estorbará? Dice el Señor. Pregunto, ¿no es aquí la manifestación de un Dios soberano, hermanos? De un Dios único, soberano, glorioso, que es una orden para el humano que lo adore, que lo honre. Es una orden para nosotros honrar a este Dios verdadero y único, hermanos. Amigos, esta es la verdad. No hay Dios fuera de Él. No hay dioses, no hay imágenes, no hay nada que tú tengas que adorar. Ninguna imagen, nada, no hay ninguna otra deidad fuera de nuestro Dios. En cierta ocasión, cuando Dios liberó a los judíos, les mandó a decir por medio del profeta, y cuando veas que Dios te libra de la mano de tus opresores, no digas que vistes algo, no digas que miraste alguna sombra, alguna luz, alguna cosa, no digas eso, porque tu Dios es Dios único. Así es que, hermanos, si hay otra cosa que es tremendamente
El hombre poderoso para hacer es, hermano, dioses. El hombre es bueno para ser dioses. ¿Cuántos están aquí conmigo? Dioses. Somos buenos para eso. O sea, somos malos para hacer el bien, pero somos buenos para ser dioses, hermano. Qué tremendos. Vamos a terminar. Algunas creencias incluidas en su secta. Algunas creencias incluidas en su secta. Ya se lo dije. Primero, la práctica del yoga. ¿Ya va a tirar sus videos de yoga, hermanos? Hermanos, ¿ya se va a dejar de suscribir a los videos de yoga de YouTube? Hágalo, ¿sí? ¿Cuántos aquí hacen ejercicio? Pregunto, ¿se necesitará yoga? Tantos ejercicios que puede usted hacer de cualquier manera. Yo no sé por qué al hombre le gusta complicarse la vida, hermano. No sé por qué. No sé por qué al ser humano se le gusta complicarse tanto la vida. Por su necedad, por su... sabe, ¿verdad? Están en la oscuridad, en la oscuridad toda cosa se le hace buena, toda cosa se le hace, ay, es que me ayuda. No, te va a condenar. Esta práctica de respiraciones, meditaciones, posiciones cardiovasculares, ejercicios espirituales, tienen una enorme variedad de significados, hermano, y mantras. No sé si le escribí eso ahí en su nota. La yoga es una doctrina filosófica hindú de los adeptos del brahmanismo, que se basa en las prácticas ascéticas, el éxtasis, la contemplación y la inmovilidad absoluta para llegar a estados de perfección espiritual y el estado beatífico, hermano. Eso es el yoga. Por eso es que usted cuando ve una posición de yoga, lo mira que esa persona se queda en una posición paralizada por largo rato, por tiempo. ¿Por qué? Porque esa persona está básicamente vaciando su ser, lo está supuestamente ellos limpiando, porque a través de esa contemplación e inmovilidad llegan a un estado de perfección, hermanos. Segundo, la meditación trascendental. ¿Cuántos aquí saben que la Biblia nos enseña que debemos de meditar en la palabra de Dios? Bueno, ellos también practican, los hindúes también practican en una meditación, pero le añaden trascendental. Porque esto significa, hermano, una relajación natural, ¿verdad? Por 2 periodos de 20 minutos cada día. O sea, tienen que tomar la meditación trascendental 20 minutos cada día, 2 veces al día. La mente debe estar totalmente pasiva, vacía durante el proceso, no deben ejercer ningún esfuerzo consciente, se repite una palabra conocida como un mantra o como una mantra, de tal manera que su rítmica o repetición ayude al esfuerzo de la relajación, hermano. No quiero hacerlo, pero ellos empiezan a tomar una palabra, empiezan a meditarla, empiezan a repetirla, y eso, cierta manera, trae una meditación, aunque a través de esas meditaciones trascendentales, hermano, en el hinduismo han surgido grandísimas herejías y mentiras. Y tercero, siguen meticulosamente a maestros gurús, hermanos. Fíjense, ¿cuál es la diferencia? Yo como pastor, porque ellos también pueden decir, bueno, yo sigo a mi gurú, pero tú sigues a tu pastor. Dicen ellos, ¿pudieran defenderse, ¿verdad, hermanos? Déjenme decir una cosa, y se los he dicho, o si no se los he dicho, se los quiero decir, hermano. Acerca de seguir a un líder, porque al final de esta serie también tengo que explicarles, ¿verdad?, lo que significa seguir un líder. Pero acerca de seguir un líder, creo que no es así. Creo que en cierta manera un pastor, por eso la Biblia enseña, Efesios 4:11, que el pastor es maestro. El maestro es pastor, el pastor es maestro. ¿Por qué? Porque en realidad la labor de uno como líder es enseñarles la palabra de Dios. ¿Sí está de acuerdo conmigo, hermano? Pero no que me siga a mí.
No que me sigan. De hecho, yo les he dicho, iglesia, que usted tiene que siempre estar atento de todo lo que yo les enseño. Tiene que estar atento. Y tienen que estar siempre comparándolo a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Esa es la verdad. Yo no soy ningún gurú. Nada de eso. Pero hay gente que te van a acusar. Hay gente que te van a acusar porque los conozco los seres humanos. Sé cómo son. ¿Y tú de qué te quejas? Si allá sigues a tu pastor y le llevas todos los diezmos. Si supieran que no dan ni $1, hermanos. Si supieran que esos que te acusan supieran que no dan ni $1, tú no sigues a nadie. Tienes que seguir a Cristo en primer lugar, cuando dicen amén. Tienes que seguir a Cristo. Pero cuando me refiero a esta especie de gurús, mire, una vez más le digo, vaya usted a la famosa plataforma de YouTube y busque gurús. Y usted va a ver un bonche de gente mugrosa, sin bañarse, hippies, todos tatuados, drogados, sucios, siguiendo a otro que está peor que ellos. Pero les da palabras filosóficas que a ellos los llenan, los satisfacen. Eso es diferente, hermanos. Eso es muy diferente. Escuchar a un pastor, a un ministro, a un maestro de la palabra de Dios es muy distinto. Porque vuelvo a decirle, yo nunca le pudiera decir, hermano, sígame a mí. No, yo le voy a decir a usted, siga la palabra de Dios. Porque yo mismo sigo la palabra de Dios. Termino. ¿El hinduismo es una secta mundial? ¿Es el hinduismo una secta mundial? Definitivamente sí, hermanos. A la luz de la palabra de Dios, el hinduismo es una secta de prácticas de toda clase de politeísmo y asuntos ocultistas que guían al humano a una oscuridad y confusión más profunda. El hinduismo es otro camino fuera de Dios, fuera de Cristo, hermano. A diferencia del cristianismo, el hinduismo no adora al Dios verdadero, sino a toda clase de deidad. ¿Sí? Lo que lleva al panteísmo, que es todo es Dios. Ese es el panteísmo, todo es Dios. Y a eso la Biblia, hermano, lo condena tajantemente. Tajantemente. La Biblia nos enseña que hay un solo Dios, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesucristo, hermanos. Así es que esa es la verdad de la Biblia. Los hindúes, háblele si tiene oportunidad. La semana pasada le decía, cuando vaya con el árabe, verá a comprar, no sé qué vaya a comprar al liquor store, pero cuando vaya a ir con ellos, dígale, ¿sabes qué? Cristo es el Señor y necesitas arrepentirte de tu maldad. ¿Sí? Los que Dios llamare, los que Dios va a llamar a la vida eterna, van a ir, hermanos. Los que no son llamados a la vida eterna, aunque te vistas de color rosita, verde o amarillo, no van a venir. Esa es la verdad. No van a ir, no van a creer. No hay un acercamiento del Espíritu de Dios a la vida de esas personas. Los que son de Dios, dijo el Señor, los que son de Dios, escuchan mis palabras. Escucharán la palabra de Dios, pondrán atención a ella. Así es que vivimos en un tiempo más oscuro, más hundido en la maldad y en el pecado, pero no nos demos por vencido, sigamos creyendo en Cristo. Hasta el último día de nuestras vidas, amén, hermanos. Y oremos, que el Señor nos fortalezca y nos dé ayuda. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Lo invito a que se